Glorificamos a nuestro Señor Jesucristo en esta hora por poder volver a predicar, lo creemos así, su santa y bendita palabra, cumpliendo fielmente como debe de ser el mandato de ir y de predicar a toda criatura, es decir, a todo hombre, a toda mujer, a toda criatura humana. Todo aquel que creyere va a ser salvo, y el que no creyere, dice su palabra, este ya ha sido condenado. Así que nosotros anhelamos que más de alguien escuche la palabra del Señor, porque el Espíritu Santo de Dios es Dios mismo y es el que opera. Tras cada predicación que nosotros hablamos de parte de nuestro Dios, el poder del Espíritu Santo siempre está obrando a través de su palabra, y así nosotros lo creemos y lo proclamamos. La palabra de nuestro Señor Jesucristo en esta tarde se encuentra Hechos capítulo 22 versículos 6 al 10. Hechos capítulo 22 del 6 al 10, de los versículos 6 al 10. Y vamos a estar dándole lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad en la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Vamos a estar orando para que la palabra del Señor quede en el corazón de cada oyente, que va a poder escuchar y ver la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Padre celestial, Dios mío, en esta hora venimos delante de su presencia, Señor amado. Lo creemos, Señor Jesucristo, porque sabemos, Padre celestial, que usted está vivo y que usted es real. Por eso en esta hora, Señor amado, venimos delante de su presencia. Dios amado, le pido que nos cubra en esa sangre, que nos lave y que nos limpie, Dios amado, y perdone toda nuestra ofensa y nuestros pecados. Señor amado, anhelamos que su palabra quede en el corazón del alma que va a escuchar a su palabra. Dios amado, bendígale también, Padre celestial, Señor amado, y que puedan acceder al arrepentimiento, a entregar su vida a usted, Señor amado, porque usted está vivo y lo creemos, y usted es real, Padre celestial. Hay un solo Dios y está por venir. Señor amado, lo creemos, Señor Jesucristo, confiamos y creemos su palabra. Gracias, Dios amado, bendiga nuestra vida en esta hora y derrame su unción sobre nuestra vida. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Ahí le damos toda la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Hermosa es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amada persona, nosotros podemos comprender quién era el apóstol Pablo antes de ser Pablo. Amada persona, como dice su palabra, Saulo de Tarso, un varón que fue criado a los pies de Gamaliel, como todo cristiano ha de saber. Y este varón fue criado en la ley de los judíos, la ley de Moisés, fariseo, como dice su palabra, de fariseo, criado en la ley antigua que Jehová Dios le había dado a su pueblo. Pero nosotros aquí podemos comprender
el impacto que tiene el poder del Espíritu Santo cuando le revela la verdad a un hombre, y le revela el verdadero camino, el camino del Evangelio verdadero. Por eso Pablo, cuando se convirtió a Cristo, después pudo decir que lo que él había recibido había sido por medio de la revelación en el Espíritu Santo. Vemos que este varón conocía la ley antigua, creía conocer todo el plan de Dios para su pueblo Israel y para la humanidad. Lo creía conocer, pero él ignoraba una cosa. Amada persona, él ignoraba que tras la palabra de Dios hay un poder que está activo, y que es un poder que el infierno mismo no puede detener, y es el poder del Espíritu Santo. Amada persona, vemos que este varón no tenía el poder del Espíritu Santo en su vida. Podemos ver que este varón conocía la ley, pero ignoraba, amada persona, la completa verdad de Dios. Ignoraba el camino de salvación que Jesucristo había venido a hacer a la tierra. Ignoraba el Evangelio e ignoraba el poder del Espíritu Santo, porque en su vida él creía conocer a Dios, mas ignoraba la gracia y el poder del Espíritu Santo, aquel que guía al hombre y a la mujer a la verdad y a la justicia. Podemos ver que este varón, como hombre en la ley, era irreprensible. Entre religiosos muertos él era irreprensible, pero ante los ojos de Dios él estaba condenado, porque no conocía la verdad, no conocía el completo plan de salvación que había tenido Dios a la humanidad. Amada persona, por eso es importante tener en nuestro corazón ese poder sobrenatural, el poder del Espíritu Santo, el Evangelio de salvación. Amada persona, puede ser conocido a través del poder del Espíritu Santo. Aquel que no tiene el poder del Espíritu Santo morando en su vida, aquel que no tiene este poder sobrenatural morando en su corazón, no puede conocer completamente la verdad. Y a este varón le pasaba esto, que conocía parte o conocía la ley, pero ignoraba la gracia que el Señor había venido a hacer con la humanidad. Ignoraba la gracia del Señor Jesucristo. Ignoraba que por gracia el hombre sería reconciliado ante el Padre Celestial. Amada persona, por eso en esta tarde es necesario que todo hombre que dice conocer a Dios conozca el poder del Espíritu Santo, porque el poder del Espíritu de Dios es el que guía al hombre a la verdad y a la justicia. Vemos que este varón, creyendo conocer a Dios, se le dio una orden, amada persona, de ir a Damasco y apresar a aquellos que se hacían llamar cristianos, aquellos que seguían a Jesucristo el Señor. Amada persona, y vemos que este varón iba a ese camino de Damasco, tenía que apresar a estos varones y llevarlos a Jerusalén, a que fueran juzgados, a que fueran presos. Amada persona, pero vemos que este varón creía que hacía la voluntad de Dios. Él dice que perseguía hasta la muerte a la iglesia de Dios. Amada persona, pero vemos que él estaba errado. Él pretendía ir a aquel lugar haciendo la voluntad de Dios. Amada persona, pero aquí podemos ver que alguien que es religioso pero no tiene el poder del Espíritu Santo, amada persona, no es guiado por Dios, porque religión en el mundo hay mucha, pero hay uno solo es el camino de salvación. Hay un solo camino que a usted le puede dar, el poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo, dice su palabra, que nos va a guiar a toda verdad y justicia. Todo aquel que es religioso y no conoce a Dios, o cree conocer a Dios pero no tiene al Espíritu de Dios morando en su corazón, puede ser un alma letal en las manos del diablo. Este varón era religioso, creía conocer a Dios, pero en su corazón no moraba el poder del Espíritu Santo. Él era celoso de los judíos, pero en su celo judío y carnal era una arma en las manos del diablo para dañar la iglesia,
para atrapar a aquellos que eran verdaderamente hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el religioso que no tiene a Dios en su corazón puede ser utilizado por el diablo, que Jehová lo reprenda. Mas aquel que tiene a Dios en su corazón es hijo de Dios y es utilizado por Dios mismo. Conoce la verdad, conoce la gracia, conoce el evangelio, conoce el poder que transforma al hombre y lo convence del pecado. Amada persona, vemos cómo este varón pretendía ir a ese lugar haciendo la voluntad de Dios, pero en verdad era utilizado por las tinieblas, por el diablo. Y vemos que este varón se dirigía a ese lugar a apresar, pero como al encuentro, el poder del Espíritu Santo se le manifiesta y lo tira a tierra, dice su palabra. Y en el Espíritu Santo tiene una revelación del Señor Jesucristo, de nuestro Dios, de nuestro Redentor. Y vemos que este varón, amada persona, es impactado por el poder de Dios. Entonces aquel que cree conocer a Dios, es importante que conozca el poder sobrenatural de Dios, porque el verdadero evangelio no es tan solamente palabra, sino que la palabra del evangelio está viva. Esto es un poder, es potencia de lo alto. ¿Cuál es la diferencia entre la religión y el evangelio de Jesucristo? Es que la religión está muerta. La religión tan solamente son ordenanzas, algunas de hombre. Son ordenanzas, son preceptos, son un estilo de vida. Pero el evangelio de salvación es un poder de Dios que emana directamente de su trono y que cambia no la mente del hombre tan solamente, sino que cambia el corazón. La religión está muerta, son dogmas de hombre, pero el evangelio es un poder sobrenatural que está vivo. Es un poder que está vivo, que está activo, que está presente. El gran yo soy, dice su palabra. Y por ahí muchos estudiosos dicen que uno de los atributos de el yo soy es algo que está activo, es algo que se mueve, algo que opera. Y el poder del Espíritu Santo, eso es lo que hace. Es un poder que está operativo, no es algo que está muerto. Es un poder que cambia el corazón del hombre, que cambia el corazón de la mujer, y usted no puede volver a ser el mismo. Vemos que este varón es impactado por el poder del Espíritu Santo. Y en ese lapso, el varón dice: ¿qué quieres, Señor? Amada persona, porque fue impactado por el poder de Dios. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Quizá él no se esperaba perseguir al verdadero pueblo de Dios, porque él ignoraba que Jesucristo había también venido a salvar a toda la humanidad, que Jesucristo venía a salvar a aquello que estaba perdido. Nosotros estábamos perdidos. Por herencia el pueblo de Israel tenía bendición, pero los gentiles no tenían bendiciones. Él aquí empezó a comprender que estaba errado. De su palabra, amada persona. En Juan capítulo 16, versículo 8 y 19 dice así: y cuando Él venga, habla del Espíritu Santo, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Amada persona, el único que convence al religioso que está mal es el poder del Espíritu Santo. Nosotros podemos predicar muchas veces, pero si en nosotros no está el poder del Espíritu Santo, es tan solamente vana palabrería. Por eso aquel que predica tiene que estar lleno del poder del Espíritu Santo. Quizá el Señor le conceda a alguien inconverso, a alguien que es impío, que se vuelva a Dios. A la persona,
Y es el poder que la religión no tiene. El poder del Espíritu Santo. Hay dos poderes que operan, el poder de Dios o el de las tinieblas. No hay un tercer poder. Y el poder de Dios es el poder del Espíritu Santo. El poder de las tinieblas es un poder engañoso que opera de muchas maneras, pero siempre va a operar por medio de la mentira. A la persona, vemos que el poder del Espíritu Santo convence a este varón y el Señor le reprende y le hace saber su condición, que él estaba errado, que estaba muerto en la religión, que él en su celo religioso era un alma, esa era un arma letal en la mano de las tinieblas. Pero aquí hay algo muy importante que hizo el apóstol Pablo. Cuando él conoció el poder del Espíritu Santo y conoció la verdad, él fue obediente. Cada persona, el apóstol Pablo fue obediente y su palabra, y los que estaban conmigo vieron a la verdad, la luz, y se espantaron, pero no atendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Aquí vemos como el apóstol Pablo, cada persona, muestra completamente obediencia delante de Dios. Vemos como el apóstol Pablo, amada persona, al oír la voz de Dios, al ver el poder de Dios manifestado, fue obediente. Muchas veces lo que marca la diferencia, porque dice que cuando el Señor Jesucristo subió, envió al que nos consolaría, el Espíritu Santo, el cual iba a convencer a la gente, a la humanidad, de su pecado. Amada persona, y desde que el Espíritu Santo bajó, ha utilizado a toda criatura para hablar la verdad. Amada persona, pero muchos endurecen sus corazones. Muchos, amada persona, han conocido el poder de Dios, pero no se han arrepentido. ¿A cuánto el Señor no ha sanado, no le ha sanado un familiar? ¿A cuánto el Señor muchas veces no le ha mostrado su poder? Pero al igual que Israel, no se han arrepentido. ¿A cuánto mucho el Señor le ha predicado una y otra vez? Y aún el Señor le ha salvado de la muerte misma, pero no se han arrepentido. Entonces vemos que el poder del Espíritu Santo sigue hablando a través de sus varones, de sus siervos, de su iglesia. El poder del Espíritu Santo sigue hablando a la gente. Una persona, pero aquel que escucha el mensaje del Evangelio tiene que hacer una cosa: creer. El apóstol Pablo creyó. El apóstol Pablo se convenció de que estaba mal. Oyó la voz de Dios, vio la manifestación del Espíritu Santo y se arrepintió de su error. Amada persona, por eso el mundo va a ser juzgado porque no ha creído en Jesucristo, el Hijo de Dios. Hoy en día muchas profecías se están cumpliendo. Hoy en día la palabra de Dios, Apocalipsis, muchas cosas se están cumpliendo y está llevando a la humanidad a que medite, a que piense. Hoy en día la palabra de Dios está más fuerte que nunca. Mientras muchas teorías, muchas religiones se desvanecen en la mentira y desaparecen y no se cumplen, la palabra de Dios permanece fuerte, permanece inamovible y se empieza a cumplir. Pero muchos endurecen sus corazones, muchos no creen, no quieren creer. Por eso aquel que escucha la palabra de Dios tiene que entregar su vida a Cristo. Creer, pero no tan solamente creer, sino que aceptar a Cristo en el corazón, humillarse ante su voluntad. Vemos como el poder del Espíritu Santo convence a este varón. Y este varón deja todo de lado. Por eso que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde. Esa es la diferencia entre la religión, amada persona, y el poder del Evangelio. La religión no puede transformar el corazón del hombre. Amada persona, puede hacer un lavado de cerebro. Y aún muchos religiosos que son tomados por el diablo, muchas veces han hecho cosas atroces en nombre de la religión, pero el Evangelio transforma al pecador y le convence que es pecador, que es inmundo, que camina lejos de Dios. Todo aquel que no viene a Cristo, todo aquel, amada persona, que no acepta a Jesucristo en su corazón,
camina con la ira de Dios sobre su vida, aunque sea religioso, aunque cree en Dios, porque debo de creer, pero también debo de aceptarle en el corazón. Es que dice su palabra, como todos los cristianos conocemos, los hijos de Dios, que los demonios creen, porque saben de dónde vienen, de dónde Dios los desechó, y saben que han sido juzgados, creen y tiemblan, pero están condenados, y jamás se van a arrepentir. Entonces creer, amada persona, creer y tener a Dios en el corazón son dos cosas distintas. Por eso en esta tarde aquel que es inconverso, acepte a Jesucristo en su corazón, acéptele. Aquel que es religioso y tan solamente ha vivido su vida conforme a dogmas humanos, conforme a palabra humana, pero jamás ha podido cambiar su vida. Más persona, aquel que ha experimentado el poder del Espíritu Santo en su corazón no puede seguir siendo el mismo. Aquí nosotros podemos ver el antes y el después de Pablo. El antes, su nombre, incluso la que dice que guardó la ropa de Juan de este varón, de Esteban, guardó la ropa de Esteban mientras le apedreaban y consentía en su muerte, dice la palabra de Dios. Cada persona, vemos el antes, un varón orgulloso, un varón religioso, un varón homicida, pero cuando tiene el encuentro con el poder del Espíritu Santo no fue el mismo. Fue alguien totalmente cambiado por el poder de Dios. Fue alguien que conoció a Dios y conoció su verdad y conoció una cosa esencial, que el Dios de la Biblia es un Dios de amor y de misericordia, un tardo para la ira, alguien que es tardo para la ira, pero se complace en hacer la verdad. Toda persona, por eso es necesario que nosotros como verdaderos hijos de Dios podamos comprender el verdadero evangelio. Hay un juicio para aquellos que no aceptan a Cristo, pero cuánto no anhela Dios que aquel pecador, que aquel que es inmundo, que aquel que está muerto en delito y pecado pueda volver o pueda conocer a Dios. Esa es la gracia y la misericordia. Vemos el antes y el después de Pablo, que conocía a Dios, totalmente distinto, un varón totalmente humilde, lleno de la unción del Espíritu Santo, que arrojó la teoría judaica y religiosa y endemoniada, la arrojó a la basura. Cada persona pudo comprender la verdad del Evangelio, pudo comprender que Jesucristo ya había venido a la tierra y que había sido rechazado por su propio pueblo y que había muerto en un madero de la cruz en expiación por el mundo entero, y que la mente de Dios no es una mente limitada, sino que Él se estaba abriendo paso y ya se había abierto paso a salvar al resto de la humanidad. La gracia de Dios, el Evangelio, Él estaba entregando lo que por gracia un día sin merecerlo lo había recibido. La gracia, el Evangelio, no era dinero, era el don de Dios, la salvación. El después de Pablo es alguien cambiado por el poder del Espíritu Santo. Cada persona, muchos dicen conocer a Dios, muchos dicen tener al Espíritu de Dios en sus vidas, pero con sus actos demuestran ser totalmente lo contrario. Muchos dicen conocer al Espíritu de Dios, pero aún así conocen la Biblia, amada persona, pero aún así siguen muertos en sus delitos, en sus pecados, y no se han arrepentido a Dios. Alguien que tiene el Espíritu de Dios morando en su vida es alguien totalmente arrepentido y cambiado por Dios. Yo no puedo decir conocer a Dios, amada persona, y sigo siendo el mismo. Amada persona, a lo mejor conozco la palabra de Dios, a lo mejor me he leído la Biblia por completo, a lo mejor he tomado cursos de teología, pero en mi vida nunca ha habido un cambio por el poder del Espíritu de Dios. Amada persona, muchos creen conocer a Dios, amada persona, pero no le conocen porque siguen muertos en sus delitos, en sus pecados, porque no se han arrepentido a Dios. Amada persona, amado oyente, aquel que conoce a Dios tiene un cambio de vida radical, no puede ser el mismo. Cuando Dios me cambió a mí, no fui el mismo, no pude seguir muerto en mis pecados, no pude seguir orgulloso en mi rebelión.
Cuando Jesucristo me cambió, para la gloria de Él puedo decir que fui hecho una nueva criatura. Mi corazón no fue el mismo, ni mi mente fue la misma. Pude comprender el amor y la misericordia. Amada persona, puede comprender que el Señor ama a la humanidad, pero aborrece el pecado de ella. Por eso que el Señor nos ayuda. Aquel que dice ser cambiado por Dios tiene que demostrarlo también en sus obras, en su acto. Este varón demostró que era cambiado por el poder del Espíritu Santo. Amada persona, por eso que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde. Y algunos dirán, pero yo conozco a Dios, hablo en lengua, el Señor me hace danzar. Sí, yo creo en eso. Pero ¿qué tal si algunos tienen esa manifestación pero niegan la eficacia de la palabra? No puedo decir que ahí está el Espíritu de Dios, porque aquel que tiene el Espíritu de Dios morando en su vida, el Espíritu de Dios siempre lo va a llevar a la verdad, a la Biblia. Yo no puedo decir, amada persona, que tengo el poder del Espíritu Santo y ando creyendo en cosas que van contra la Escritura de Dios. No, hay otro poder que opera, hay demonios, espíritus de engaño, espíritus que intentan de imitar la obra del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios siempre me va a guiar a la Biblia, a ningún otro libro más, a ningún otro libro. Este es el camino. El Espíritu de Dios siempre va a guiar a su pueblo a la verdad, a la justicia. Aunque salgan muchos por ahí, aún intentando de cambiar el nombre de Jehová, amada persona, pero nosotros conocemos que Dios siempre ha sido el mismo y el Espíritu Santo siempre va a dar testimonio de aquel que le ha enviado. Miren lo que dice su palabra. En Juan capítulo 16, versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Jamás el Espíritu de Dios le va a guiar a usted a la mentira. Jamás el Espíritu de Dios le va a guiar a la hechicería, a la idolatría. Jamás el Espíritu de Dios le va a guiar a creer en teoría que van contra la palabra de Dios. El Espíritu de Dios siempre lo va a guiar a la palabra de Dios y le va a hacer entender la Escritura. Pero el Espíritu de Dios jamás lo va a llevar a doctrinas de demonios, porque no hay parte entre Dios y Belial, entre Dios y las tinieblas. No hay parte ni parte entre Dios y el diablo. Que Jehová lo reprenda, porque Dios es santo y su poder es santo. Y el poder del Espíritu Santo se mueve en un ambiente de santidad. Persona, por eso dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Mire, aún el Espíritu de Dios, que fue enviado de Dios, que es Dios mismo en su manera espiritual, aún Él viene con un mandato de parte de Dios. Aún Él viene también a convencer, viene con un mandato de parte de Dios, de parte de Cristo. Amada persona, porque aquí está hablando del Espíritu de Dios, habla que cuando venga el Espíritu de Dios, Él no va a hablar por su propia cuenta, imagínense, sino que hablará todo lo que oyere del Padre y del Hijo. Es lo que el Espíritu de Dios hoy está hablando a través de nosotros, la verdad de la salvación. Y dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Podemos ver que la iglesia de Dios no está sola. Nosotros no estamos solos. En nosotros está el poder. Esto es por gracia. No es porque lo merezcamos. Cuando Jesucristo se iba a ir al cielo, junto a su Padre Celestial, a nuestro Padre, Él dijo, os rogaré que el Padre envíe al Consolador. Cuán preciado es el poder del Espíritu Santo. Cuán preciado, amada persona, es tener a Dios morando en su corazón. Aún dice su palabra, amada persona, que no se puede blasfemar contra el poder del Espíritu Santo. Por eso, amada persona, nosotros no nos devolvamos del camino que hemos creído. Acudamos a Cristo en las buenas, acudamos en las malas al poder de Dios. Pero no podemos acudir a otros poderes engañosos. No vaya a ser que en una de esas, aquellos que creen jugar, blasfemen contra el Espíritu Santo y Dios los deseche.
como fue en el caso de Saúl, que acudió a la hechicería, a la adivinación en Endor, dice su palabra, y por desobediente Jehová ya la había desechado, porque había también acudido a la hechicería, Jehová le desechó. Amada persona, por eso que en esta tarde el Señor bendiga nuestra vida. Aquel que no tiene un cambio de vida, acepte a Jesucristo en su corazón, acéptele. Aquel que quizás tiene dogmas metidos en su mente, pero su corazón jamás los dogmas humanos van a poder llenar su corazón. El único que llena el corazón del hombre es el poder del Espíritu Santo. Allí dentro hay un espacio que Dios tan solamente puede llenar. Es su palabra que Él lo llena todo nuestro corazón y lo transforma. Podemos ver que en su palabra que el Señor cambia el corazón de piedra a un corazón de carne. Podemos ver cómo el corazón de Pablo fue transformado a alguien duro, a alguien orgulloso, cerrado, a la misericordia de Dios, a alguien totalmente humilde, que incluso murió, le decapitaron, como dice una persona, la historia, por la causa del Evangelio, y no tenía miedo de morir. Amada persona, lo único que pudo detener a Pablo, amada persona, fue hasta donde Dios se lo permitió, porque ni aun la muerte pudo detener lo escrito de este varón, ya que fueron totalmente, amada persona, inspirados por el poder del Espíritu Santo. Por eso en esta hora queremos invitarle, si usted no conoce a Dios, a que conozca al Señor, a que se humille ahí donde está y entregue su corazón ante las plantas del Señor y le diga: Señor, no he podido cambiar, lávame con tu sangre, perdona mis pecados, quiero conocer ese poder sobrenatural, un poder tremendo que opera en nosotros, y lo creemos, Padre Celestial. En esta hora, Señor amado, queremos orar, Señor Jesucristo, amado Dios, por todo aquel que está escuchando su palabra. Amado Señor Jesucristo, oramos por aquellos que no le conocen. Padre Celestial, cuántas almas se pierden, cuánto aún a pesar de lo que estamos viviendo no se han convencido de que la Biblia es real. Espíritu Santo, convénzales de la verdad, convénzales de su pecado, convénzales de su justicia, Dios amado. Señor amado, oramos por aquellos, bendito Dios, que no le conocen, Señor Jesucristo, para que puedan conocer que Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida. Espíritu Santo, obre, lo creemos, Señor amado, lo proclamamos, Señor Jesucristo, obre en cada corazón. ¿Cuántos son los que se pierden, Señor amado? Son mucha gente, Padre Celestial, que pueda, Señor amado, que puedan entregar el corazón a usted, Señor amado. Bendígales también, Dios mío, aquellos que están sufriendo, Señor amado, aquellos que están padeciendo, Señor Jesucristo, aquellos, Dios amado, que están lidiando en este momento con la muerte. Denle una esperanza. Usted tiene poder para sanar, pero mayor, Dios mío amado, es la salvación del alma antes que la sanidad corporal, Dios mío. Permita que su palabra, Dios mío amado, que el poder del Espíritu Santo convenza mucho, Dios amado, y les pueda salvar la verdad del Evangelio. Gracias, Señor amado, oramos por la humanidad, Señor amado, para que le pueda conocer a usted, Jesús, Dios amado, en espíritu y en verdad. Gracias, Padre Celestial, lo creemos y lo proclamamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. En esta tarde, que nuestro Señor Jesucristo bendiga su vida. Es el anhelo de la predicación de la palabra, porque a la verdad nuestra ganancia no es terrenal, nuestra ganancia la va a dar el Señor Jesucristo en aquel día, en el reino de los cielos. Pero en esta tierra solo esperamos que aquel que no conoce a Dios pueda conocer a Dios, a Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, en
en espíritu y en verdad. Que en esta tarde, en esta hora, el Señor bendiga su vida. Amén. The desert blooms again.